Cuando entramos en aquel pequeño restaurante de Palmar Sur, no dejó de llamarme la atención el que los clientes ocuparan las mesas más alejadas de la luz, como si les gustara cenar en penumbras. Y pronto entendí por qué. A los pocos minutos de habernos servido la sopa, en su superficie flotaban inquietos y bullían centenares de insectos atraídos por las bombillas. En las noches siguientes también buscamos los rincones en más penumbra del restaurante y desarrollamos una cierta habilidad en comer con una mano mientras que con la otra tapábamos el plato. Son los pequeños inconvenientes que plantea la feraz naturaleza, pero merece la pena, porque no hay espectáculo comparable como el de ver la vida brotando, palpitando, sin traba de ningún tipo, en el suelo, en el agua, en el aire, allá donde uno dirige la mirada. Y la verdad es que recuerdo de aquellos días de rodaje en Costa Rica, un país maravilloso, habitado por gente amable y acogedora, un recuerdo muy, muy agradable. Recuerdo, por ejemplo, aquellos desplazamientos en motora por sus manglares, o ese patear las bananeras ya invadidas por la selva, o contemplar desde el aire las enormes reservas naturales que tiene ese país apenas violadas por el hombre. Entre esos recuerdos tengo también el de una modesta habitación de hotel donde me pasé 2 días delirando por efecto de la fiebre mientras el resto del equipo seguía con la filmación. Repuesto a medias me incorporé al rodaje, así que tendrán la ocasión de ver que en algunos planos tengo un aspecto lamentable. Ni Juanjo ni el resto del equipo sufrieron en esa ocasión enfermedad alguna, lo que no dejó de molestarme, pero bueno, ya les he perdonado. En cualquier caso, de lo que se trata es de que en este documental, además de acercarse a ese misterio inquietante de las esferas de piedra, un misterio no resuelto, no dejen de reparar en la belleza de ese paisaje. Para muchos, las canicas son un objeto familiar de nuestra infancia. No parece haber mucho de misterioso en esa forma esférica. Da igual que sean grandes o que sean pequeñas. Es una forma habitual, familiar, que no induce a la desconfianza, que no sugiere desconocimiento o misterio. Sin embargo, hay un lugar donde las esferas de piedra constituyen un desafío para la arqueología y para la historia. Un lugar donde el misterio se ha hecho esférico: Costa Rica. Es este un país peculiar. Tiene poco más de 50.000 kilómetros cuadrados, como si la presión de los 2 grandes océanos, Pacífico y Atlántico, y la de las grandes masas continentales de América del Norte y América del Sur no le hubieran dejado crecer. Pero tal vez por compensar su pequeñez geográfica, la naturaleza ha hecho de Costa Rica un lugar variado de paisajes, ausente de monotonía, con cordilleras escarpadas, valles fértiles, playas, selvas y llanuras. Fue Colón, durante su 4º y último viaje, el primer europeo que puso pie sobre la tierra costarricense. Andaba aún el almirante buscando una ruta que le llevase hasta Zipango y Catay, cuando su flota fue sorprendida por una tempestad que le obligó a buscar refugio en aquella costa desconocida.
Era el 18 de septiembre de 1502. Dicen que fue el mismo Colón quien bautizó al país con el nombre de Costa Rica. Impresionado quizá por la abundancia de árboles frutales, la belleza del paisaje y la amable acogida de los hospitalarios nativos. Ha pasado ya mucho tiempo desde entonces. Tras algo más de 3 siglos de permanencia en la corona española, Costa Rica, como otras colonias de aquel poderoso imperio, alcanzó su independencia. Pero en ese camino recorrido, los huetares, los brunca, los viceitas, los bribri, los chorotegas y el resto de los pueblos de esta tierra se fueron fundiendo con los colonizadores en una raza nueva con identidad propia. Y algo hay en esa mezcla que les ha hecho distintos, porque a pesar de estar incrustado en una de las zonas más conflictivas de América, Costa Rica mantiene una actitud insólitamente pacifista. Hace ya 100 años que abolió la pena de muerte y medio siglo que prescindió del ejército. No es un país rico a pesar de su nombre, pero la mayor parte de su presupuesto está destinado a la educación y a la sanidad. Y es ejemplar que el número de maestros sea 5 veces superior al de los miembros de las guardias civil y rural, encargadas de mantener el orden. Sin embargo, no estábamos allí para buscar las razones que han hecho de Costa Rica un país de paz, sino atraídos por un enigma cuya solución está aún pendiente: sus esferas de piedra. En la actualidad, estas esferas forman parte del paisaje urbano de San José desde hace casi 40 años. Han sido trasladadas desde el sur del país, desde los pantanos, desde la selva o desde los campos, y hoy cualquier ciudadano las puede ver formando parte integrante de los edificios, de los jardines, incluso de las plazas. Acostumbrados a su presencia, los transeúntes apenas reparan en ellas. Puede que algún turista les preste atención o se haga una fotografía junto a ellas. Pero así, incorporadas a la ciudad, lo cierto es que nada dicen. Nada hay en su inocente aspecto que despierte interés. Hoy parece claro que al traerlas hasta aquí se cometió un acto irresponsable, porque si hay alguna explicación sobre su origen y función, habría que buscarla en el lugar donde estaban, relacionando la posición que ocupaban con la de otras esferas de esa misma zona. Pero al menos estas que se han incorporado al ambiente urbano no se han perdido, en tanto que otras muchas de las que hay desperdigadas por el país fueron objeto de comercio y han ido a parar a museos o colecciones particulares de Estados Unidos o de otros lejanos lugares. Las había por centenares, tal vez por millares, y estaban en lo que hoy es Costa Rica desde mucho antes de que llegaran los españoles a América. En realidad, nadie sabe desde cuándo. Y ese es el primer misterio, el de su origen. ¿Quiénes las hicieron? Porque lo cierto es que no encajan en ninguna de las culturas conocidas. Este es el Museo Nacional de San José de Costa Rica. En él hay una amplia muestra de lo que fue el pasado de este país. Un pasado interesante, como corresponde a una zona del continente que fue paso obligado, puente inevitable para el comercio o las conquistas de culturas muy importantes que había en Mesoamérica y en América del Sur. En las vitrinas del museo se conservan muchas piezas arqueológicas que reflejan claramente influencias llegadas desde el norte y desde el sur. En ocasiones, esas piezas son obra de artistas locales, con un estilo en el que se mezclan las ideas estéticas de otros pueblos que alcanzaron categoría de imperios, pero también las hay fruto del intercambio, traídas desde miles de kilómetros de distancia. Hasta aquí llegó la influencia de los mayas, aquel pueblo constructor de pirámides, dominador de la selva, la cultura que desarrolló un arte exquisito y vivió obsesionada por el tiempo. Hasta aquí llegaron comerciantes que traficaban con el jade tallado por los olmecas, esa gente misteriosa que esculpió en piedra cabezas colosales. Y de la mítica Teotihuacán, la ciudad milenaria donde los hombres se convirtieron en dioses, llegó también aquí la influencia. Como llegó de Chavín, en el
corazón mismo de los Andes peruanos. De todas esas culturas y otras más hay muestras en Costa Rica, porque el pasado de América fue algo dinámico, rico en acontecimientos, con migraciones, comercio, conquistas, que mezclaron gentes, ideas y objetos a lo largo y ancho de millones de kilómetros cuadrados.